Hola, buenas tardes. Soy Fernando Vázquez, secretario de SECA. Bienvenidos a este nuevo webinar, organizado en este caso por la Sociedad SECA y la colaboración con la Sociedad Murciana de Calidad. Con este llevamos 8 webinars desde el año pasado, desde septiembre, y es una actividad, como sabéis, dentro de la línea estratégica 6 de formación de SECA, que incluye, pues, como digo, estos webinars. En realidad son jueves de calidad, pero hoy lo hemos tenido que pasar a miércoles de calidad porque mañana pues tenemos la asamblea de la SECA. Recordar asimismo que el siguiente webinar será en enero, el 25 de enero, y correrá a cargo de la Sociedad Valenciana de Calidad. Quisiera agradecer en este caso a la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial su esfuerzo por realizar este webinar, ya que el mes pasado pues han estado haciendo el Congreso Nacional, como sabéis, en Murcia. Y aprovecho también para felicitarles por el éxito en todos los sentidos del Congreso. Por lo tanto, sin más, cedo la palabra al doctor Julián Alcaraz, que actúa de moderador y será el que lleve a cabo todo el planteamiento del webinar con nuestro ponente de hoy. Sin más, Julián, cuando quieras. Pues muchas gracias, Fernando. La verdad es que lo primero es dar la bienvenida, sumarme a la bienvenida del secretario de la Sociedad Española de Calidad. Yo soy, como me han presentado, Julián Alcaraz, actualmente presidente de la Sociedad Murciana de Calidad y, por tanto, también vocal de la Sociedad Española de SECA. Y hoy estamos aquí, pues como bien ha dicho, para celebrar uno de los jueves de calidad que se viene celebrando en SECA, aunque sea miércoles. Esto la verdad es que viene muy bien porque ya hablar de jueves parece que estamos ya terminando la semana y nos acerca al fin de semana, con lo cual parece que uno se lo toma mejor. Hoy quería también agradecer, desde luego, a todos los que se han conectado en esta tarde para asistir a este webinar que organiza la Sociedad Murciana y dar las gracias por estar aquí con nosotros y, por supuesto, al ponente, al que voy a presentar a continuación. Teodoro Martínez Arán, Teo, vocal de la Sociedad Murciana de Calidad, es pediatra. No me ha dejado contar todos los másteres y toda la formación que tiene, porque la verdad es que quiere que lo presentemos solamente como eso. Él es coordinador de calidad y actualmente está participando en un proyecto de protooficina del dato del Servicio Murciano de Salud. Entonces, aprovechando esto, y ya que es una cosa novedosa, pues le hemos invitado a que nos cuente un poco lo que hay actualmente y en lo que se está trabajando para mejorar la calidad del dato. Una cosa tan importante. Nosotros, para hablar de calidad, siempre se dice que si no medimos no podemos saber en qué nivel de calidad estamos y si no sabemos en qué nivel estamos no podemos mejorar. Con lo cual, la calidad de ese dato que nos va a dar esa medida, pues yo creo que no hace falta explicar que es muy importante. Pero ¿hasta qué punto tiene que llegar esta calidad o cómo podemos, digamos, asegurar que los datos tienen ese nivel óptimo que nos van a permitir mejorar la calidad? Pues es sobre lo que nos va a hablar hoy Teo. Y sin nada más, pues le cedo la palabra a él. Ya habrá una exposición y a continuación habrá preguntas. Las preguntas las pueden ir haciendo en el chat y las contestaremos al acabar la charla, o por lo menos se las pasaré a Teo para que las vaya contestando. Sí, me la sé. Cuando quieras, Teo, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar quería dar las gracias a SECA por confiar en Somuca para organizar este webinar y quería darle gracias a Somuca, que no sé si un poco inconscientemente ha confiado en mí para organizarlo. La idea de este webinar, cuando escogimos el tema, era un poco porque los profesionales de la calidad asistencial tenemos un poco de alergia en algunas ocasiones a todo lo que suena tecnológico, tenemos muy interiorizado todo lo que son las herramientas clásicas de la calidad y los ciclos de mejora y demás. Y por experiencias transadas y sobre todo porque quizás la mayoría de las veces cuando nos apoyamos en datos que provienen de registros asistenciales
tenemos problemas con la calidad de los registros y, por tanto, los indicadores que se derivan de esos datos obtenidos de registros asistenciales no son los correctos. Tenemos un poco de alergia, temor o incluso una cierta lejanía o, digamos, falta de seguridad con respecto a los indicadores que se pueden sacar de ahí. El motivo principal de hablar de la especificación UNE es que mientras estábamos los 3 años previos, los profesionales asistenciales dedicados a luchar contra la pandemia, hubo un gran movimiento normativo y legislativo a nivel de la Unión Europea que intentó responder desde el punto de vista legislativo y normativo a una realidad que ya se estaba produciendo en otros países y en los que la vieja Europa tenía, como siempre, un poco de rebufo, un poco de retraso, que ha sido incorporarse al mercado o a la gestión general de los datos y de explotar ese potencial que los datos tienen para múltiples motivos. Entonces, sin más, voy a empezar a compartir la presentación. Se ve bien, ¿verdad? Vamos a ver cómo me pasa. Ahora, básicamente el contenido de la charla viene, voy a dar una visión muy general, muy general y muy desde una perspectiva prácticamente estratosférica de la normativa, el contexto normativo en el que se está moviendo el mundo de los datos y cómo nos afecta a los datos en salud. Voy a centrar el grueso de la charla en las especificaciones que la UNE y la SEDIA a través de en colaboración con la UNE, ha hecho relacionadas con el gobierno de la gestión de datos, que son 5. Son 3 especificaciones UNE y 2 guías de evaluación de esas especificaciones. Y por último, quería acabar con una reflexión, con más preguntas abiertas que realmente un posicionamiento sobre si la calidad del dato forma parte de la cartera de servicio de la unidad médica. Cuando hablamos de el conjunto de la charla, por situarla un poco, este esquema lo habrán visto en muchísimas ocasiones. Lo que es la pirámide del conocimiento parte desde los elementos más elementales, que son los datos, y va creciendo progresivamente en complejidad y en utilidad, conforme pasamos del dato a la información, de la información al conocimiento, del conocimiento a la sabiduría y, por último, a esa especie de nirvana donde nosotros tenemos una visión holística de lo que está pasando y que controlamos con todo lo que está relacionado con nuestra organización, pues de lo que vamos a tratar está en la parte menos glamurosa de esa pirámide. Está la parte más principal, en cómo gestionamos los datos y cómo en ese proceso de complejización y de obtención de conocimiento pasamos del dato crudo al dato con información. Con eso quiero decir que esta disciplina o este conjunto de procesos que vamos a hacer no son el típico grupo de procesos que verán ustedes en esas personas que hacen grandes manifestaciones o grandes ponencias sobre las nuevas IA y demostraciones en directo de ChatGPT. Este conjunto de procesos está destinado precisamente a estos 3 elementos. Transformar los datos en una información útil para la toma de decisiones, velar por que esos datos sean seguros, tanto de cara al exterior como de cara al interior, y, en tercer lugar, garantizar que esos datos sirven para el propósito para el que se crearon. Esos 3 elementos se desarrollarán cada uno de ellos se irá desarrollando en una de las UNES que nosotros vamos viendo y lo iremos viendo progresivamente. El segundo elemento para situarnos es que si nosotros hacemos un eje de todas las posibles tipos de charlas que yo podría dar, en una parte, en un eje vertical donde yo podría decir que aquí estoy yo y aquí estamos nosotros, y en una parte donde hablemos de ideas de futuro y en otra de lo que realmente tenemos que hacer ahora mismo, la charla se sitúa en esta esquina. Es una charla donde no vamos a hablar de grandes procesos, no vamos a hacer una exposición magistral, no va a ser una charla de speaker en el aspecto de yo hago, yo digo, yo he hecho, qué maravilloso es lo que yo he hecho, sino lo que tenemos que hacer nosotros como conjunto de sociedades y de profesionales dedicados a la calidad,
de conjunto de organizaciones sanitarias que tienen que adaptarse y de cómo tenemos que abordar uno de los retos más importantes que hemos tenido desde el punto de vista organizacional desde hace tiempo. No solamente como un reto asistencial, que es lo que ha sido la pandemia, que ha sido un reto que ha transformado la organización, sino que los datos y cómo gestionamos los datos y cómo abordamos los datos van a suponer un cambio realmente de cambio de paradigma y sobre todo un cambio estratégico en cómo vemos esa información que vamos generando y por tanto tendremos que replantear muchísimos procesos dentro de la organización y tendremos que transformarlo. Como digo, voy a hacer una visión muy general. Estos tres elementos que están viendo ustedes surgieron durante la pandemia prácticamente con una separación de un año entre sí. Mientras nosotros estábamos aproximadamente aquí, que estábamos contando mascarillas para saber si teníamos mascarilla o no, y estábamos empezando a sorprendernos de que en China estaban en el 2020, en marzo, haciendo el hospital en casi una semana, se produjo la Unión Europea publicó la Estrategia Europea de Datos. Como digo, este es un elemento estratégico que sitúa por primera vez el dato como un elemento central dentro del conjunto de políticas europeas. Y la orientación que le da la Unión Europea a ese dato es una orientación radicalmente distinta de la que hemos tenido, porque descubre que el dato es el nuevo elemento, el nuevo petróleo del siglo XXI. Es un elemento que tiene un valor monetario, que es un elemento de mercado y, por tanto, tenemos que cambiar cómo lo hemos estado gestionando hasta este momento para darle nuevos usos aparte de los usos habituales para los que lo estábamos usando. En torno al año 21, que aquí es cuando estábamos empezando a hacer campañas de vacunación masiva y estábamos empezando con las primeras vacunas y organizándonos, pues se generó la idea de los espacios europeos de datos. Previamente ya habíamos tenido experiencias de que los datos no se compartían adecuadamente y teníamos problemas de que cada uno de los países miembros pues, tenía sus propios esquemas de datos, que luego cuando se mandaban a Europa pues, había que hacer procesos de transformación individuales, procesos de curetaje en el fondo para terminar con unos agregados de datos que nos podíamos creer más o menos, pero que no cumplían las expectativas ni muchísimo menos se parecía a lo que necesitábamos con una pandemia. Esos problemas de compartición de datos que requerían muchísimos recursos para esas transformaciones, cuando llegó el momento de la pandemia donde teníamos que compartir los datos casi en tiempo real, pues fracasaron estrepitosamente, identificaron un foco de datos, un foco de mejora que tenían que transformar y se pensó que teníamos que crear espacios europeos de datos donde los datos fluyeran tan libremente como las personas. Al año siguiente, una vez que se constituyó mediante un proyecto que ahora veremos, esa idea y esa arquitectura de cómo tenían que crearse esos espacios europeos de datos, se pensó en crear el primer espacio europeo de datos temático y fue el espacio europeo de datos sanitario. Hemos tenido la buena o la mala suerte de ser el primer espacio europeo que se va a crear. Entonces, el espacio europeo de datos tiene un corpus normativo detrás abrumador. Hay tal nivel de normas que no me atrevería, por supuesto, ni por encima a nombrarlas, porque metería la pata con toda certeza, pero lo que sí puedo decirles es que trasciende con mucho el reglamento de protección de datos que ahora mismo estamos dando. El reglamento de protección de datos tenía una finalidad muy concreta, que era la protección de los datos de uso de carácter personal y toda la normativa y toda la regulación que iba encadenada a eso, pero el corpus legislativo que se está creando alrededor de los datos es inmenso, porque ahora lo que está creándose es un corpus que dice cómo tenemos que gestionar los datos, un corpus que dice de qué manera tenemos que gestionar elementos disruptivos que están apareciendo, que ya están aquí, como los elementos de inteligencia artificial y los modelos de Machine Learning, identificar cómo eso casa dentro de la organización sanitaria, no ya como nos cuenta el speaker, mira la de cosas que podría hacer, sino, vamos a ver, ya tengo un modelo, ya este modelo me está prediciendo la posibilidad de tener un infarto. Si este modelo le hace una sugerencia al clínico no supervisada, ¿qué es? Pues ya se están estableciendo corpus normativos que están haciendo equivalente esa
ese modelo digital a un producto sanitario y, por tanto, le aplica los mismos mecanismos de regulación, control, vigilancia epidemiológica y tal que haríamos con un producto sanitario. Y esta normativa va evolucionando continuamente. Lo que nos interesa a nosotros, más importante, es que en relación a ese espacio europeo de datos, ya se ha aprobado un reglamento para crear el espacio europeo de datos sanitarios. Nosotros que somos sanitarios y profesionales sanitarios en la mayoría de nuestros casos y que tenemos muy poca formación legislativa, les comento que un reglamento europeo es de aplicación instantánea, no necesita una transposición a la legislación nacional. Y desde el momento en que se publicó, que fue en el año 2022, hasta ahora, ya ha pasado el periodo ese de gracia que nos suelen dar a los países para que nos adaptemos y para que nos preparemos y tal. Y desde el día 24 de septiembre de este año está en vigor. Está en vigor y es de aplicación directa. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestras comunidades autónomas, ya está regido por este reglamento. Y eso debería darnos un poco de vértigo, porque cuando veamos el conjunto de requisitos que tiene el reglamento, nos llamará la atención. Este documento lo hicieron mediante una consulta pública que merece la pena ver. Insisto, aquí estábamos nosotros vacunando, no hay prácticamente participación de los sanitarios en esta consulta pública y hay una evaluación de impacto que también estábamos en la pandemia y probablemente esa evaluación de impacto no nos... aunque es un documento muy técnico, es probablemente el documento donde nosotros estamos más cómodos, porque a diferencia del reglamento, que es bastante optimista y oculta bastante los problemas y se centra sobre todo en las partes beneficiosas de lo que es el reglamento de gestión de datos, la evaluación de impacto sí habla de las cosas positivas y de las cosas negativas que tiene el dato. Con esto les quiero decir que el problema que tiene el espacio europeo de datos es que tiene una participación relativamente pobre de las personas que vamos a aplicarlo. Y eso se nota en algunos de los aspectos de los que vamos a ver. Uno de los elementos fundamentales y que nos tiene que quedar a fuego dentro del espacio europeo de datos es que el espacio europeo de datos tiene un alcance que aplica dos grandes bloques de aplicación. Por una parte está el uso primario de los datos, que es para lo que los datos sanitarios se crearon, que es para la asistencia sanitaria. El conjunto de historia clínica que nosotros tenemos, todos los registros en nuestras historias clínicas, las recetas, las imágenes, las pruebas de laboratorio, etcétera, su función primaria y para lo que se crea es el uso primario y la asistencia sanitaria de los pacientes. Por tanto, hay un conjunto de iniciativas que están englobadas dentro de el MyHealth que están destinadas a historia clínica europea, receta interoperable, etcétera, etcétera. La idea de este conjunto de iniciativas de espacio europeo de datos es que puedan fluir los datos asistenciales para la asistencia sanitaria. ¿De acuerdo? Ahí está la historia europea interoperable, la receta interoperable, etcétera, etcétera. El segundo uso de datos es el que tenemos en mente cuando hablamos de los datos, que es usar los datos que se registraron para la asistencia con otra finalidad, como puede ser la investigación, como puede ser la innovación, como puede ser entrenar un modelo de inteligencia artificial y utilizarlo para una aplicación de salud, como puede ser hacer un estudio epidemiológico, como puede ser una analítica avanzada de los datos y crear un modelo predictivo que ayude a los profesionales en la toma de decisiones. Ese conjunto de usos que le damos a un registro que se ideó para otra cosa es el uso secundario de datos. ¿Cuál es el objetivo de este uso secundario de datos? Nosotros estamos hablando, cuando hablamos de evaluaciones e indicadores de calidad, estamos en este segundo punto. Esta distinción es muy importante porque en muchos casos diseñamos indicadores para uso secundario sin tener en cuenta cómo se registraron los indicadores para uso primario. Un ejemplo sencillo puede ser, por ejemplo, el uso adecuado de antibióticos para catarro. En uso primario de los datos, registrar todos los catarros que tiene un niño no tiene absolutamente ningún sentido asistencial.
Por tanto, tenemos un infrarregistro del denominador del indicador, que es número de antibióticos partido por episodios de catarro. Si yo uso ese registro que tenía una calidad adecuada para el registro primario y lo utilizo para un uso secundario de los datos, la calidad del registro para ese uso secundario puede ser insuficiente y, por tanto, los indicadores están completamente secos. Como digo, la idea del reglamento, en plan textual, lo que ellos intentan es ayudar a la persona a tomar el control de sus propios datos sanitarios, profundiza en esa filosofía que tenía el Reglamento General de Protección de Datos, apoya el uso de datos para mejorar la prestación de la asistencia sanitaria, que es una de nuestras partes misionales, no solo estamos para asistencia, sino también para investigación y docencia, pero la parte novedosa es el tercer punto. Permite a la Unión Europea aprovechar plenamente el potencial que ofrece el intercambio, el uso y la reutilización seguro de los datos sanitarios. Esa frase a lo que se refiere es a la comercialización y uso comercial de los datos que provienen de fuentes sanitarias. La filosofía que trasluce detrás de la Unión Europea es que, dado que esos datos se han producido dentro del sector público en su mayoría, financiado con recursos de la sociedad, el valor que esos datos pueda tener debe revertir de nuevo en la sociedad sin cortapisas. Esa parte es importante y ese puntito es lo que inmediatamente nos hace a los sanitarios saltar la alarma de esto sin control no. Bueno, pues ese control, esa necesidad de control que aparece ahora, es donde las nuevas normas UNE aparecen como un salvavidas para intentar regular esa transferencia del reglamento que, insisto, está en vigor. Entonces, por una parte, los componentes que tiene esto, cuando miran ustedes la denominación de la UNE, aparecen tres componentes. Por una parte está el gobierno, por otra parte está la gestión y por otra la gestión de la calidad. Y esta distinción de los tres componentes es una cosa un poco llamativa porque es muy habitual que en nuestras organizaciones la parte de gobierno y la parte de gestión se fundan o se confundan o que tengan los límites bastante difusos entre sí. Sin embargo, las UNE y la normativa europea son muy nítidas en diferenciar las funciones que tiene la parte de gobierno de la parte de gestión. La parte de gobierno se dedicaría a estructurar la organización en relación al dato, a establecer una serie de estrategias políticas y buenas prácticas con relación a los datos y a vigilar que esas estrategias se cumplan. Por otro lado, la parte de gestión se dedica a hacer el trabajo. Si nosotros decimos que nuestra herramienta de gestión de datos analiza, pues esto analiza. Si nuestra herramienta de gestión de datos dice que tenemos una arquitectura, pues esto la organiza. Si tenemos un conjunto de datos que, por ejemplo, tenemos una gestión de cómo las versiones de los distintos CIE 9, CIE 10, CIE 11, versión número 1, versión número 2, versión número 3, se activan, se ponen al día y se versionan, pues la parte de gestión se encarga de ejecutar ese tipo de cosas. Y por último, separa de una manera también nítida y muy llamativa la gestión de la calidad. De manera que habla de la calidad del dato como asegurarse de que esos datos que van a estar a nuestra disposición sirven para el propósito que se han concebido. Y ese matiz es realmente lo que diferencia un dato de calidad de otro que no lo es. Todas las reticencias que tenemos con respecto a los datos y toda esa frase de estos datos no me los creo, están relacionados con un conjunto de elementos que tienen una mala gestión de la calidad. La gestión de la calidad de los datos es fundamental para asegurar la credibilidad y la confianza en esos datos y que la toma de decisiones deje de ser una toma de decisiones basada en los intestinos, como llaman los británicos, y pase a ser verdaderamente una toma de decisiones basada en datos. Hay un conjunto de beneficios que se esperan de la implantación del gobierno, gestión y gestión de la calidad del dato. A mí me gusta ser muy preciso con este tipo de cosas. Esto no tiene evidencia detrás. Esto es un consenso de expertos. Parece razonable que implantar un sistema de gobierno asegura el cumplimiento de la legislación, protege efectivamente los datos, mejora la calidad, evita la inconsistencia entre silos de datos, etcétera, etcétera, etcétera.
A mí lo que me interesa es que parece más una declaración de principios que realmente unos beneficios, porque no tenemos ahora mismo literatura ni tenemos estudios suficientes como para asegurar que esto se va a producir. Parece sensato que se va a producir, pero realmente no podemos asegurar que se vaya a producir. De todas formas, todos tenemos claro que las cosas ordenadas funcionan mejor que las cosas desordenadas. Ya sin más, vamos a pasar directamente a la parte de las especificaciones UNE. Las especificaciones UNE no se diferencian mucho de cualquier otra ISO. Y cuando yo me planteé hacerle este webinar, pensé si alguno de ustedes me había hecho algo malo para vengarme, porque tienen 22 procesos y podría ser una tortura absoluta. He pensado que vamos a hacerlo de una manera un poco más amable y vamos a pasar un poco más de puntillas, porque dado que la mayoría de los profesionales de sanidad no somos tecnológicos y somos más asistenciales, voy a pasar un poco de puntillas por los procesos que son más tecnológicos y nos vamos a centrar un poco más en los que nos afectan directamente en la parte asistencial. Sin embargo, los nombraremos todos y los ubicaremos para que sepáis exactamente dónde está cada uno. Hay 3 normas UNE, cada una de ellas para cada una de las dimensiones que hemos hablado, una para gobierno del dato, otra para gestión de datos y otra para gestión de la calidad, y 2 normas UNE más que ayudan a la evaluación de todas las normas anteriores. 2 de ellas evalúan la primera y la tercera evalúa la segunda. Como digo, las UNE, cada una de ellas tiene un conjunto de procesos. Y llama la atención que en el siglo XXI y en pleno 2023, cuando hemos cambiado todas las FQM y todas las historias y todo se ha vuelto líquido y nos hemos cargado los procesos del FQM en la última versión y todas esas cosas, pues vuelven a aparecer los procesos y parece que son una cosa como bastante necesaria. Y lo bonito de esto es que verdaderamente lo son. Y pensar con procesos y pensar con entradas facilita la gestión de cada uno de los elementos, facilita la evaluación de lo que tenemos y lo que no tenemos en la organización y facilita la adquisición de las capacidades que tenemos y las que no tenemos, porque podemos identificar nítidamente qué tendríamos que hacer y qué tendría que conseguir para conseguir ese tipo de cosas. Además de tener esos 22 procesos, estas especificaciones llevan incluido un modelo de madurez de las organizaciones inherente, de manera que cada uno de los niveles de madurez va mostrando una organización más madura en la gestión del dato. Esto casi nos da un camino de implantación y es bastante interesante porque el grueso de nuestras organizaciones, sin necesidad de auditar mucho, prácticamente todas tenemos el nivel 1 en su totalidad, con algunos matices, con algunos elementos que probablemente nos faltarían para cumplir la norma en su conjunto, pero el nivel 1 de madurez lo tenemos prácticamente todas y sobre todo después de pasar por el COVID. El nivel 2 y el nivel 3 son el ideal de a donde deberíamos llegar como mínimo, porque son ya el nivel 3 da un nivel de solidez a la gestión del dato tal que probablemente estaríamos lo suficientemente cómodos como para no necesitar avanzar en lo siguiente. Solo las organizaciones excelentes pasarían a los otros 2 niveles. Vamos a verlo en detalle. Para esta evaluación, como digo, tenemos una norma UNE que evalúa cómo está la organización y en qué nivel de madurez está. Y por otro lado, la guía de evaluación de calidad del dato, que hablaremos un poco más en detalle al final, porque la evaluación de la calidad del dato no es exactamente igual que la evaluación de la calidad asistencial. Y hay una laguna formativa dentro de los profesionales de la calidad asistencial para evaluar adecuadamente la calidad del dato. Y eso se debe a que evaluar la calidad del dato tiene 2 grandes componentes. Por una parte tiene la calidad del dato tecnológico y hay un conjunto de características o dimensiones de la calidad que no sabemos evaluar y probablemente ni siquiera tengamos que evaluar nosotros, porque en la mayoría de los casos se pueden evaluar mediante una serie de procesos y algoritmos automatizados, pero por otra parte hay una parte de la calidad del dato que la UNE no recoge o que recoge muy de puntilla, que es realmente la que nos interesa, que es la utilidad del dato. O sea, la fiabilidad,
la validez interna. Saber que ese dato que estamos midiendo y que tiene un nivel de completitud y que tiene un nivel de trazabilidad y que tiene un conjunto de características informáticas realmente sirve, como decía la definición de la propia UNE, para la finalidad para la que se diseñó ese dato. ¿De acuerdo? Entonces, como guía para no aburrirlo, vamos a utilizar un caso de uso real. Este caso de uso básicamente es la propuesta que alguien hace a la organización y básicamente llega alguien con un papelillo debajo de la mano, con una cara de sonrisa, de oreja a oreja, un muchacho simpático, guapo, amable, listo, calvo o cualquier cosa que se le pueda a ustedes imaginar y le dice a la organización que quiere hacer un modelo predictivo de complicaciones de la diabetes. Y entonces quiere hacer en base a las determinantes de salud, quiere poder crear un modelo que a pie de consulta, pues un clínico pueda saber, bien sea médico o enfermero, la probabilidad de que ese paciente con diabetes mellitus tenga una complicación en los próximos años y, por tanto, reoriente y estratifica la asistencia que necesita en base a ese riesgo de complicación. Entonces, para eso, el incauto nos propone evaluar la totalidad de los datos de la región, en nuestro caso, de la región de Murcia, y además que quiere evaluar los 20 años anteriores. Quiere los datos de todos los pacientes de todos los años desde que hay registro. Entonces, quiere además evaluarlo no solo los que están diagnosticados, sino que además quiere evaluar todas las analíticas que tiene y quiere ver todos los tratamientos que tiene. Y quiere ver todas las variables administrativas, todas las personales, algunas variables epidemiológicas, qué ha tomado, cuándo la ha dejado de tomar, qué tuvo, qué no tuvo. Quiere ver todas las comorbilidades, quiere ver a quién ha tenido un infarto, el que ha tenido un ictus, el que ha tenido no sé cuánto. Y además nos da un estándar, que es el Atlas de Monitorización de Cuidado de Diabetes, hecho por nuestro compañero de Aragón, y dice que es un estándar cojonudo, que le parece estupendo y que realmente esto puede ser la bomba. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de datos? Realmente lo que este incauto o este visionario, o como quieran llamarlo ustedes, porque realmente el caso de uso tiene buena pinta, realmente tiene una utilidad clínica, pero quizá enseguida nos chirría que lo quiere todo, o sea, básicamente quiere llegar a la base de datos de todos los pacientes, que nosotros le abramos las puertas, que él haga lo que quiera hacer y deshacer, y luego llegarse y que al final termine con un modelo predictivo que solo sirve para unas determinadas cosas. Eso tenemos que gestionarlo. Eso es válido, eso no es válido. Los casos de uso se pueden enfocar básicamente en 3 grandes finalidades. Habitualmente tenemos casos de uso de tipo epidemiológico. Estos casos de uso epidemiológico intentan evaluar en series temporales cómo ha ido evolucionando la enfermedad. Por otro lado, hay otros casos de uso que están relacionados con la gestión clínica del momento, que es lo que se conoce clásicamente como inteligencia de negocio. Son lo que ustedes conocen como los cuadros de mando y demás, donde sin necesidad de irse muy atrás, quiero saber lo que está pasando en el momento. Y a lo mejor no me importa tanto equivocarme o no me gusta ser tan preciso como poder tomar una decisión rápida para un periodo relativamente corto. Y por último están los casos de uso que están dedicados a crear modelos predictivos. Estos datos, mediante un conjunto de técnicas estadísticas e informáticas, lo que intentan es analizar el pasado, crear un modelo que sea capaz de predecir utilizando cómo se ha comportado el conjunto de actividades, población y demás, cómo hemos trabajado y qué resultados hemos tenido, y en base a eso lo aplicamos al presente para saber cómo podríamos utilizarlo en el futuro o qué le puede pasar. Bien a un paciente, si lo aplicamos a un paciente, o bien a un sistema sanitario, si lo utilizamos para el sistema y hacemos pilotajes de intervenciones teóricas de voy a cerrar este consultorio, ¿qué pasaría? Voy a darle a este paciente, lo voy a pasar por la paroscopia en lugar con esto, ¿qué impacto tendría? Etcétera. Entonces, vamos a ir evolucionando por los distintos niveles de maduración y vamos a ir viendo cómo esta petición del muchacho, qué impacto tendría en el caso de uso y qué resultado tendríamos cuando lo hacemos. Si cogemos el nivel de caso de uso 1, que es básicamente el que tenemos en todas las organizaciones, básicamente tenemos 2 grandes procesos. Por una parte, tenemos una infraestructura tecnológica que nos permite darle al muchacho los datos que ha pedido
Y por otra parte tenemos unas herramientas que nos permitirán procesar el dato y crearlo. Los datos de la infraestructura tecnológica es un proceso, como digo, que no tiene, es un proceso meramente de soporte, donde tenemos pues, que catalogar qué necesitamos ordenadores, necesitamos estos sistemas, necesitamos estas conexiones, esta conexión con este, los repositorios que tenemos y el desempeño de la infraestructura. Y por otra parte, él lo único que nos tiene que decir es, pues quiero estos datos, los quiero de esta manera, me trae no sé qué, me filtran los pacientes que tiene tal edad, me hace de esta manera y a partir de ahí hago una serie de pasos que él decide y obtiene un resultado. El problema que tiene este sistema es que obtiene resultados. Y este sistema de resultados es exactamente como ustedes están acostumbrados, probablemente en la mayoría de las organizaciones a trabajar. Ustedes, si conocen a la persona adecuada a la que pedirle los datos y además esa persona tiene acceso a los datos y le caes bien, pues a lo mejor te los da. Y entonces tú los tienes en ese pendrive que suelo hacer esa pregunta en general. Me gustaría que cuántos de ustedes, de los que están oyendo la charla o que conocen, tienen o han tenido un pendrive con los datos personales de los pacientes paseándolos por el universo. Segundo, cuántos de ustedes tienen en su organización algún ordenador donde tienen datos sin cifrar y sin encriptar. Y probablemente veremos que esa herramienta, esa forma de gestionar los datos es peligrosa. Peligrosa no por la maldad de la gente, sino porque esos datos están circulando, son datos personales que están elaborándose y que están moviéndose mucho. Además, la calidad del producto depende del profesional. Si él lo hace muy bien, saldrá muy bien. Y si es más churrillo o lo hace preguntándole a ChatGPT, pues lo hará menos bien. Lo que él haga es completamente artesanal. No hay un proceso ni un procedimiento estandarizado que me garantice que el propio profesional es capaz de replicar su propio proceso. Y habitualmente nunca puedo replicarlo dentro de la organización. Si él obtiene un resultado y yo intento hacer lo mismo, probablemente obtenga un resultado completamente diferente. Pero lo que más me preocupa es la parte peligrosa. ¿Y peligroso por qué? Pues estamos demasiado acostumbrados a que el reglamento de protección de datos sea un problema molesto, como diciendo, es que tengo que hacer cosas que son molestas. Estas son las últimas multas o algunas de las multas más gordas que se le han puesto a determinadas empresas por saltarse el reglamento de protección de datos. Esta diapositiva ya se ha quedado anticuada, puesto que en el visualizador de multas por incumplimiento de protección de datos que tiene la Unión Europea, si se fijan, las multas van incrementándose progresivamente desde que se ha implantado el reglamento de protección de datos. Estas son el número de dinero que ha recaudado España. Si se fijan, donde más recaudan en Irlanda, que es donde están las grandes tecnológicas ubicadas por el tema de la gestión de impuestos. Y sin embargo, como somos los españoles, somos los que más multas hemos puesto. Hemos puesto 783 multas y solo hemos recaudado 63 millones de euros. Los irlandeses solamente, que es que es lo gracioso, que es que ni siquiera aparecen aquí, porque solo han puesto 27 multas y con 27 multas han recaudado 2.800 millones de euros. Con eso quiero decirle, estas son las multas actuales. La multa más gorda que se ha puesto ahora mismo, si se fijan todas las multas que se han puesto por el reglamento de protección de datos, verán que el grueso son empresas relacionadas con redes sociales. Y algunas de estas empresas que ustedes están viendo aquí son empresas que tienen una división tecnológica y que nos están ofreciendo servicios de inteligencia artificial. No hace falta que les diga cuáles. Algunas de ellos tienen unos speakers maravillosos que nos cuentan las mismas charlas en todos los congresos y que les cuentan lo bonito y lo maravilloso y lo bien que nos van a hacer las cosas. Pues lo hacen maravillosamente bien, pero les pegan unos multazos que los levantan en peso. El problema es que estas multas hasta ahora no se han aplicado al sistema sanitario. Pero en el momento en que nosotros tengamos una mayor exposición a estos incumplimientos de la regulación, probablemente tengamos más exposición y estemos más expuestos a estos riesgos. Por tanto, problemas del nivel de madurez.
que con friki hay proceso, pero sin friki no hay proceso. Si no tienen ustedes al friki adecuado, bien analizando los datos, bien haciéndole las propuestas, ustedes no tienen ningún resultado. Lo segundo, no es lo mismo una persona locuaz que una persona capaz. Hay gente que es muy callada, que son muy buenos, y gente que habla mucho y no hace nada más que meter la pata. ¿De acuerdo? Y lo más grave de este nivel, sin duda, es el riesgo que tiene de seguridad, tanto a nivel pendrive como el nivel de que hagamos alguna trastada y nadie la esté vigilando. Por tanto, yo creo que no es muy difícil convencerles a ustedes de que el nivel de madurez 1, que es en el que estamos casi todos, no es el más adecuado y por tanto deberíamos intentar avanzar como mínimo al nivel 2. Cuando miramos la UNE vemos que aparece por primera vez un conjunto de cosas que ya afectan a las 3 dimensiones del dato que nosotros habíamos tenido. Seguimos teniendo procesos de gestión del dato, pero ahora tenemos muchos más procesos de gestión del dato. Por otra parte, aparece por primera vez la calidad del dato y aparece el gobierno en el dato. Hasta este momento, este muchacho no había tenido necesidad de una aprobación. Simplemente había intentado acceder a los datos, llamó a varias puertas y consiguió los datos o no los consiguió. En este caso, cuando se establecen políticas del dato, hay una forma y un mecanismo para acceder a los datos. Se puede o no se puede acceder a los datos de investigación, a los datos para uso secundario, a los datos para crear una patente, a los datos para hacer una investigación epidemiológica mediante una serie de procedimientos y hay unos permisos predefinidos que dicen tú sí y tú no. Para hacer un trabajo de fin de grado no, para hacer un trabajo de fin de máster a lo mejor, para hacer un trabajo de doctorado si es industrial sí, por ejemplo, o no. Ese tipo de cosas son las que se gestionan a nivel del establecimiento de políticas de datos. Por otra parte, la gestión del dato mejora muchísimo porque ahora empezamos a todos esos defectos que le hemos visto en la primera parte, intentamos parchearlos. Establecemos unos mecanismos de seguridad del dato y establecemos una gestión de cómo analizamos los datos históricos para que siempre que analicemos los datos históricos, ya sea yo o ya sea cualquier otro, o ya sea la comunidad autónoma A o la comunidad autónoma B, podamos obtener los mismos datos del CNBD, porque en el CNBD del 2010 vamos a usar la versión X del CIE 9 y en la versión del 2011 vamos a versar la versión X+2 porque resulta que hubo un problema y tú y yo nos acordamos que lo vamos a hacer así y obtenemos los mismos datos codificados de la misma manera. Además, incluimos cómo tienen que registrarse los datos y qué requisitos tienen que tener para saber que los datos son de calidad o no. Y, por último, incluimos un elemento que es fundamental para la encontrabilidad de esos datos. Si yo esa búsqueda brutal que le he hecho al muchacho en la primera fase, que me va a suponer un conjunto de trabajo y un esfuerzo importante y en el cual puede que incluso haga una buena valoración y una buena limpieza de los datos que pueda ser utilizada por la organización en un segundo momento, si no etiqueto lo que he hecho y no lo hago encontrable para que en el futuro cuando alguien quiera hacer algo de diabetes se encuentre el trabajo ya hecho, no lo encontraré. La gestión del metadatos va orientada a ese tipo de cosas. Y por último aparece la calidad del dato en la fase de monitorización. Todavía no defino políticas, todavía no intento imponer nada, simplemente veo y evalúo y mido cómo está la calidad del dato. No nos vamos a centrar mucho en los procesos porque nos podría crujir. Si hay alguno de los procesos que queremos ver después en detalle o alguien tiene interés, podremos comentarlo más en detalle. Realmente lo que nos interesa con respecto al tema de los procesos, nos interesa muchísimo el tema de la seguridad y hay un aspecto de la seguridad que es clave. Cuando pensamos en seguridad, pensamos siempre en un hacker chino, estadounidense o ruso intentando atacar nuestros datos, llevándose todos los datos del Servicio Murciano de Salud y vendiéndolos en la dark web. Y realmente eso es uno de los problemas que podemos tener con la seguridad, que es los elementos de seguridad externos, que es cuando nosotros atacamos a la organización e intentamos romper las reglas y la integridad de la propia organización. Pero a mí eso me preocupa, porque es uno de los problemas, pero no es el único problema de seguridad que puede tener una organización. Uno de los problemas para los que somos más ignorantes y más tolerantes son los problemas de seguridad internos, que es establecer hasta qué punto una persona tiene derecho a acceder a determinados datos dentro de la organización.
La aplicación del Reglamento de Protección de Datos dentro de las organizaciones sanitarias ha supuesto una gran resistencia cultural en los sanitarios que estábamos acostumbrados a tener una omnipotencia para acceder a los datos de cualquier persona en cualquier momento, fuera o no fuera paciente nuestro, fuera o no fuera objetivo de la atención que íbamos a tener en un determinado momento. Ha supuesto una serie de multas ejemplarizantes, pero realmente no ha supuesto una disrupción importante porque no se ha hecho una caza de brujas de todas las burradas que se hacen y se siguen haciendo en la exploración de los datos con respecto a edades, saber qué está haciendo, personas que están de baja y se cotillean la historia para ver qué está pasando. Ese tipo de malas prácticas siguen dándose en los hospitales y en los centros de salud y deben de ir corrigiéndose con el tiempo. Esa seguridad interna se establece también al implantar este proceso. Se crean perfiles de acceso, se crean y se establecen y se perfilan muchísimo mejor qué datos puede ver un usuario o no, dependiendo de cualquiera de las tres utilidades que tiene, y se crean entornos seguros para el acceso a esos datos. Y ya centrándonos en la parte de la calidad, aquí establecemos los primeros controles de calidad. Aquí identificamos y priorizamos requisitos de calidad, que no es muy diferente de cómo nosotros hacemos los requisitos y los indicadores de calidad y los criterios de calidad que podría ser asistencial. Simplemente tenemos dimensiones distintas, pero podemos decir que queremos que los datos de tal tabla de datos pues estén completos en un 80, en un 30 o en un 60%. Podemos decir que estén completadas las fechas hasta tal fecha. Podemos decir que incluyan o no incluyan determinados registros, etcétera, etcétera. Respecto al tema podemos definir los artefactos necesarios, que son básicamente una especie de umpalumpa digital que se va a meter dentro del sistema y va a hacer el trabajo de auditoría por mí y me va a crear los indicadores. Por otra parte, yo voy a tener cuadros de mando de la misma manera que tendría de cualquier otro indicador asistencial y podré estandarizar el conocimiento y hacer las lecciones aprendidas y las acciones de mejora necesarias con respecto a esto. ¿Qué cuidado tenemos que tener con respecto a esto? Pues básicamente hay dos aspectos que son muy importantes y que es muy frecuente que tengamos muy mal interiorizado. Es importante diferenciar entre datos homogéneos, datos normalizados y datos estandarizados. No es nada raro que en las organizaciones se lleve un registro, un formulario, un informe a un conjunto de expertos, que pueden ser jefes de servicio y demás, y en una organización, en una junta de jefes de servicio, ellos deciden que el informe va a tener tal y tal ítem para toda la comunidad autónoma y entonces eso dicen que está estandarizado. Eso no está estandarizado, eso está homogeneizado. Toda la organización tiene los mismos datos, pero esos datos no son de obligado cumplimiento. Cuando esos datos pasan de, además de homogeneizados, a ser obligatorios, es cuando pasan a ser una norma. Pero el hecho de que estén homogeneizados y que sean obligatorios no significa que sean buenos y tampoco significa que estén adecuados a un estándar. El paso máximo de calidad y de estandarización consiste cuando ese proceso de homogeneización y de obligatoriedad se hace en base a estándares internacionales. Cuando ese estándar internacional o con un consenso suficientemente grande permite que esos datos estandarizados viajen con suavidad entre organizaciones que han adoptado el mismo estándar, estamos hablando de datos estandarizados. Así que, por favor, usen bien los términos porque el grueso de nuestras estandarizaciones son homogeneizaciones o, como mucho, normalizaciones. El segundo problema que tenemos es el tema de replicabilidad, reproducibilidad e interoperabilidad. Una cosa es replicable cuando, siguiendo las mismas instrucciones, podemos volver a obtener el mismo resultado. Entonces, si este muchacho tenía un sistema para adecuar los datos y cada vez que lo aplica obtiene los mismos datos, su sistema es replicable. Sin embargo, el hecho de que sea replicable internamente no significa que yo, dándole ese conjunto de instrucciones a la comunidad autónoma de al lado, ellos sean capaces de replicar ese tipo de...
porque habitualmente, dado que nuestros esquemas de datos no son iguales, probablemente esas instrucciones chirríen en la comunidad autónoma de al lado y no sea reproducible. Ellos no van a poder hacer lo mismo que nosotros, a no ser que hayamos llegado al nivel máximo de estandarización que necesitamos en nuestros datos. Interoperable ya es el nivel sumum. No es que yo te doy las instrucciones y tú las ejecutes, es que ni siquiera te doy las instrucciones. Como tengo el mismo esquema de datos y tenemos una conexión entre nosotros donde están mapeadas nuestras organizaciones, los datos fluyen con una relativa facilidad entre uno y otro sin que haya una intervención entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso de uso, ya con este nivel de gestión, la cosa ha mejorado mucho. Tenemos una selección de casos de uso. Probablemente hay alguien que está decidiendo que este caso de uso sí o este caso de uso no se pasa para la organización. No estamos distrayendo recursos para alguien que ha contactado con la persona adecuada. Por otra parte, tenemos un procedimiento de elaboración que es estandarizado y, por tanto, podría replicarlo internamente, pero difícilmente lo vamos a poder replicar entre organizaciones. Y otra parte importante es que este muchacho puede hacer un modelo precioso, pero probablemente ese modelo se va a quedar en el cajón o en una tesis o se va a quedar en algún sitio y va a tener poco impacto en la organización porque una vez creado el modelo no se va a poder implantar porque nadie ha dado a la organización. No hay gestión del ciclo de vida de esos productos que se generan. Por tanto, además el control de calidad es bastante artesano, puesto que nosotros estamos definiendo una serie de normas, pero todavía estamos casi diciendo lo que queremos. Estamos en la fase de auditoría. Nosotros vamos a auditar cómo está la gestión de datos de una cosa. Entonces, la propuesta que le hago, y es donde nos vamos a quedar, es pasar al nivel 3 y esa debería ser la meta a la que deberíamos intentar llevar a nuestras organizaciones. Porque si llegamos al nivel 3 de madurez, probablemente nuestras organizaciones van a sacar un gran potencial de los datos que tienen en las propias organizaciones. Y además, la parte más interesante, vamos a poder beneficiarnos todos de manera federada de lo que hacen otros. Porque si nosotros conseguimos mantener el espíritu de cooperación que se ha creado en la pandemia y que debo reconocer que uno de los sitios donde más a gusto estoy es algunos de los grupos de trabajo del Ministerio que se han creado para transformación digital, donde el espacio donde ese espíritu interterritorial que debería estar gestionando la sanidad de las comunidades autónomas se mantiene de una manera espectacular y donde se comparten casos de uso y donde se toman decisiones con cesiones generosas por parte de gente que tiene adoptada una serie de medidas y que son capaces de volver atrás con tal de adecuarse a estándares generales, ese nivel es donde todos nos vamos a beneficiar como Sistema Nacional de Salud y no solamente como Sistema Autonómico de Salud. Los procesos que se incluyen dentro del tercer nivel son muchos. Los vamos a pasar también por encima. Se establece una estrategia del dato. Ya no solo vamos a hacer procedimientos para ir eligiendo casos de uso, ya vamos a decidir lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un cuadro de mandos de tal cosa, vamos a hacer tal cosa y esta es como nos vamos a relacionar con estos modelos. Y además vamos a hacer esto para la gestión de los metadatos y los datos maestros los vamos a hacer de esta manera y vamos a conectar de esta forma. Se habla de estructuras organizativas y ya hablamos de oficinas del dato que gestionan este conjunto de acciones, que gestionan las estrategias, que monitorizan cómo se evalúan las cosas, que toman decisiones relacionadas con el dato, que escalan a los decisores las cosas que ellos no pueden consolidar. Y hay una aparición importante que desde el punto de vista de calidólogo nos interesa, que es la optimización de riesgos. En este caso lo que estamos viendo es que aparecen por primera vez los riesgos del dato y cómo nosotros aparece algo parecido a la seguridad del paciente. Pues aparece la seguridad del dato. O sea, podemos ver el impacto que tiene no solamente a nivel de paciente, no solamente a nivel de servicio o de organización o sistema, sino los impactos que tienen internos y externos la gestión del dato. Por otra parte, desde el punto de vista de gestión,
completamos las capacidades que convierten a nuestra organización en completamente autónoma. Nosotros tenemos una estructura de arquitectura del dato de una manera autónoma, decidimos cómo estandarizamos los datos dentro de la organización, decidimos la gestión de esos datos maestros, de cómo versionamos los datos, qué elementos vamos a incluir, de qué manera incluimos una versión de una CIE, cuándo adoptamos la toma, que nos aseguramos que todas las aplicaciones que usan una determinada terminología, como puede ser, por ejemplo, una clasificación de enfermedades, que la totalidad de sistemas de información estén en la misma versión a la vez y que cuando actualicemos esa actualización se haga a la vez, por ejemplo. Implantamos nuestro modelo y decidimos cuándo lo implantamos, de manera que podemos trazar, como decía, como si fuera un producto sanitario, cuándo creo un modelo predictivo, a qué población estoy exponiendo a ese modelo predictivo, durante qué periodo la expongo a ese modelo predictivo y si dentro de 2 años descubro un efecto secundario debido a un sesgo de la aplicación de ese modelo predictivo, podré volver atrás, hacer modelo vigilancia y definir a qué población he podido perjudicar y hacer acciones sobre ella. Esa gestión del ciclo de vida se podrá hacer si moderamos, si avanzamos hacia ese nivel. Los análisis del dato, y aquí me detendré un poquito después, es fundamental que pasemos un poco de contar garbanzos. Los calidólogos somos muy de contar garbanzos y de hacer proporciones, y en el caso más avanzado de vez en cuando cogemos alguna normal y hacemos estudios relativamente sencillos. Y eso se debe probablemente a que la gran mayoría de nuestros ciclos de mejora no necesitan más. Y muchas de las cosas, con los gráficos de control y herramientas estadísticas muy sencillas, nos da muchísima información, no necesitamos más. Pero tenemos que ser capaces de dar un paso atrás y ver el conjunto de herramientas que se abren a nuestro paso y la caja del Leroy Merlin que la inteligencia artificial y el machine learning nos ofrece para mejorar la calidad de los pacientes, para identificar cosas que no habíamos ni soñado que podíamos hacer y utilizar todas estas herramientas para avanzar. Para eso tendremos que crear y tendremos que avanzar y tendremos que ser profesionales que van mejorando sus capacidades y profundizando. Y por último, el tema de la planificación de la calidad. De la misma manera que planificábamos antes una estrategia de gestión del dato, ahora ya sí podemos ser mucho más proactivos. En este nivel ya establecemos el conjunto de actividades de un PDCA, definimos cómo organizamos o cómo dejamos de organizar la calidad, tenemos acciones de mejora, tenemos ciclos completos y evaluamos todo lo que nosotros entendemos de calidad. Como digo, la estrategia, una palabra con respecto al tema organizacional. Hay muchas estructuras posibles para organizar todo esto. Nosotros podemos tener un primer modelo en el que el gobierno del dato de la organización, la toma de decisiones de qué se hace o qué no se hace y la gestión del conjunto de procesos se hagan a nivel centralizado. De manera que todo eso estaría en unos servicios centrales y nosotros tendríamos en cada una de las áreas de salud o en los centros de salud, pues simplemente serían clientes de los productos que produce ese tipo de modelo. El segundo modelo sería justo lo opuesto, de manera que cada unidad organizativa, léase una zona básica de salud, decide si habla o no habla con un laboratorio para hacer un determinado estudio y, por tanto, extrae o no extrae a su libre albedrío los datos de un determinado aspecto y entrena o no entrena y decide que llega hasta aquí o hasta un poquito más adelante para ceder o no ceder los datos del laboratorio. Ninguno de esos dos modelos realmente a mí, desde el punto de vista personal, me gusta mucho. A mí me gusta más un modelo federado, donde creo firmemente que el gobierno del dato tiene que estar lo más centralizado posible. La toma de decisiones de toda la organización no puede depender de todas las del albur de cada uno de los mini jefecillos que están a la base del dato. Debe haber una política común y debe haber una orientación común. Sin embargo, probablemente diversificar la gestión
un poco y dar una visión un poco más centrífuga de esa gestión de los procesos, no probablemente para todos, pero sí para algunos, puede enriquecer y puede facilitar el flujo de información por parte de las unidades periféricas e identificar qué problemas concretos de aplicación de determinados procesos hay fuera que estarían gobernados por un modelo común. Respecto al riesgo del dato no tengo que decirles nada. Los riesgos del dato se gestionan exactamente igual que se gestionan los riesgos de cualquier problema de seguridad. Tenemos un conjunto de fuentes de riesgo, tenemos un impacto posible y tenemos controles preventivos que podemos aplicar y planes de respuesta si se produce el evento. Esto se gestiona exactamente igual que se gestiona cualquier problema de seguridad en la organización y, por tanto, estamos más que preparados. Y, por último, tema de analítica. ¿Qué es lo que debemos avanzar? Pues tenemos que mejorar cómo avanzamos en esa analítica. Tenemos que ser mucho más sistemáticos y tenemos que tener mucha más capacitación en cómo evaluamos esos datos y avanzar un poco en nuestros conocimientos estadísticos. El mundo sanitario va más allá de la normal y de la nova. La mayoría de los procesos tiempo dependientes siguen distribuciones de probabilidad que no tienen nada que ver con esas. Existe la Poisson, existe la exponencial y ese conjunto de distribuciones, si no las sabemos, tendremos que buscar quien las sepa, pero no podemos obviarlas. Con respecto al tema del dato maestro, que es la última precisión que les voy a hacer, tenemos algunas herramientas ya nos están viniendo a nivel centralizado. Existe un gestor de terminologías que el Sistema Nacional de Salud ha puesto a disposición de todas las comunidades autónomas. Aprovecharlo es una oportunidad y si se aprovechan esos datos, directamente tenemos un proceso de nivel 3 en todas las organizaciones y ganaremos en homogeneidad de los datos. Por último, recursos humanos. Los recursos humanos es importante que no seamos ingenuos. Hay varios, cuando nosotros hablamos de roles en análisis del dato, hay 3 roles absolutamente básicos. Por una parte están los informáticos, que evidentemente son los que extraen los datos, gestionan las arquitecturas y hacen todas las cosas. Por otra parte están los estadísticos, que como les digo, incrementan nuestra capacidad limitada de bioestadística que tenemos. Pero es fundamental el meter en esa terna el sanitario que interpreta los datos que se van sacando. Cuando esos 3 engranajes, si tienen ustedes la suerte, como tengo yo, de tener personas en un equipo que se puede trabajar con ellos a ese nivel, descubren ustedes en el trabajo el equivalente a una pareja. No hay nada más agradable que ir con una sonrisa a trabajar. Y es lo que me pasa a mí. Yo en ese aspecto tengo mucha suerte y reconozco que mi compañero Ramón es una delicia hablar con él y más que un informático, un humanista. Si no hace falta que lleguen ustedes a la relación personal, pero sí es importante a la capacitación. Ustedes no pueden saber de todo. Saben lo que saben y pueden aportar esa parte que saben. Es importante que no lo. Hay miles de roles que podemos introducir, tienen distintas denominaciones, probablemente la mayoría de ellos son de tipo técnico. Quitando el delegado de protección de datos, que tiene un perfil más legal, la mayoría de ellos son perfiles informáticos y son los que deben de complementar estos equipos. Por ir cerrando, que no quiero cansarlos a ustedes con procesos de lo específico, la parte que nos queda, ¿qué problemas tiene este nivel de calidad? Pues hay 2 actitudes que son tremendamente nefastas. Una, la de la parte de mi Estecali, que esto no es mío, porque yo soy de calidad asistencial y esto es informático. Y la parte prepotente de cómo esto lleva la palabra calidad es mío. Cualquiera de las 2 actitudes es rotundamente equivocada, porque con el corazón en la mano, los profesionales de calidad asistencial no estamos preparados para asumir la totalidad de la gestión de la calidad del dato. No estamos preparados. Ahora bien, la calidad del dato será
incompleta si los profesionales de calidad asistencial no aportamos el componente funcional que necesitemos para que esos datos no sea simplemente una evaluación tecnológica de la calidad del dato, sino que sea realmente una calidad de utilidad del dato. Los dos siguientes niveles de madurez aportarán mucho, pero ahora mismo nos aportan poco. Vamos a pasar muy de puntillas por ellos porque realmente no deben de ser nuestro objetivo. Por una parte, se optimiza el valor del dato desde un punto de vista economicista para intentar que las transacciones del valor del dato no sean el timo del tocomocho en la organización. Y por otra parte, pasamos de la calidad evaluada a la calidad normativa, donde ya es obligatorio tener una calidad del dato para el conjunto de procesos, ¿vale? Por último, la parte del nivel innovado, la única cosa que les quiero decir de esto es que... Una cosa, Teo, que sí, estamos acabando el tiempo. No te preocupes. Vale, ya estoy terminando yo también. Sí, gracias. Gracias. Con respecto al tema del nivel innovado, solo les quiero decir una cosa. No se puede llegar a la innovación de la calidad del dato desde el principio. Habitualmente la gestión de la calidad del dato llega a los sistemas de salud a través de las unidades de innovación. Pero no podemos empezar la casa por el tejado. No podemos empezar a innovar sin tener todos los niveles previamente. La fama cuesta. Para ser un servicio innovador en gestión de datos, tenemos que haber pasado por todo el purgatorio de todos los procesos anteriores. Haciéndole caso a mi señor presidente, termino. ¿Es la gestión de la calidad de las unidades de calidad? Pues si le hacemos caso al NHQ, que es la única certificación, salvo la de SECA recientemente, sí. O sea, nosotros tenemos una serie de dimensiones que hablan directamente de analítica de datos. Si le hacemos caso a los beneficios teóricos, aquí reconocemos muchas de las actividades que hacemos en calidad. Vemos la mejora de la toma de decisiones, vemos la confianza, vemos la protección que podría ser la seguridad y la mejora de la calidad, indudablemente. Si le hacemos caso a que tenemos 2 guías de evaluación, pues, ¿cómo lo diría yo? Evidentemente sí. Tendremos que mejorar bastante. A las 2 preguntas es, ¿estamos preparados? No. En el momento actual, la gran mayoría de los profesionales de calidad asistencial nos falta mucho para aportar valor efectivo a este tipo de actividades. ¿Podemos aportar valor? Sí, porque lo que nosotros sabemos lo sabe muy poca gente y la visión transversal que tenemos la tiene muy poca gente. Y podemos hacer que estos procesos sean realmente útiles y tengan valor para el paciente y para el sistema. Me salto lo del tema de la metodología de construcción. Si alguien tiene interés para ver cómo se hace una construcción de indicadores de calidad, lo comentamos después y ya terminamos con el tema. Termino como empecé. El tema del reglamento de gobernanza no es un futurible, ya está aquí. Esta noticia es del día 24 de noviembre. El reglamento de protección de datos, de gobernanza de datos en las administraciones públicas está en vigor desde septiembre. Y ya tenemos que tener este tipo de cosas. O sea que tenemos que empezar a trabajar, si no hemos trabajado sobre ello, para ir adaptando. Por otra parte, ¿sirve la norma UNE para esto? Indudablemente sí. Estas 3 especificaciones UNE y las 2 de evaluación nos dan todo lo que necesitamos, pero son un magnífico punto de partida. Y trabajar en ellas nos enfoca hacia donde tenemos que llegar. Entonces, ¿qué papel tenemos en la unidad de calidad? Pues, sinceramente, tenemos mucho que aportar y mucho que aprender. Si tenemos esa actitud de humildad y esa disposición de generosidad para aportar lo que necesitamos, el sistema se va a beneficiar de ello. Céntrense en la parte de trabajo y céntrense poco en los speakers. Yo les tengo una especial manía a esa gente que se mueve rápidamente en el escenario y empieza a poner una demostración de ChatGPT. Van a aportarles poco para el tema de la implantación de la norma UNE y van a necesitar mucho trabajo. Así que rodéense del buen equipo de trabajo. Yo en este aspecto, insisto, tengo la suerte de trabajar con los mejores
Y si no tienen ustedes a los mejores, apóyense en quien puedan, que la colaboración entre nosotros siempre es fructífera y siempre podemos aprender todo esto. Y termino, por fin, agradeciéndoles la paciencia por haber llegado hasta el final y aprovecho para invitarles al año jubilar del año que viene en Caravaca. Ha sido un placer y muchísimas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias, Teo. Bueno, lo de cortar un poco es porque he visto que se nos iba el tiempo y había alguna pregunta que estaba ya pendiente que quería por lo menos que tuviéramos tiempo de poder responderla. Yo la verdad es que he estado tomando algunas notas y en principio me ha sorprendido, empezábamos a hablar de la norma de la calidad del dato y ya de entrada salimos con que hay 5. De hecho, cuidado, que esto va a tener más tela de lo que no, por lo menos de lo que yo pensaba, lo que yo tenía. Pero claro, si han nombrado a una persona para que gestione eso en el servicio murciano, será porque no es una cosa sencilla y fácil. Yo la verdad es que te tengo que dar las gracias porque no conocía prácticamente nada de esto y no sé si darte las gracias o yo qué sé, o me has asustado también, porque tiene tela debajo. Bueno, lo primero que he empezado diciendo es que aparte de que hay 5 normas, es que sí, el dato tiene un valor monetario, que se le pueden dar uso y que hay espacios donde fluyen estos datos y eso ya en principio me ha puesto un poco alerta de que, ojo, si hay dinero detrás va a haber gente interesada en estas cosas. Vamos a tener que trabajar en los riesgos que esto supone. Ya he visto que después que esto lo has desarrollado mucho más y ya está previsto hasta cómo hacerlo, pero ahora hay que hacerlo. Luego también, hablando de la seguridad, de que realmente el dato mida lo que mide y lo que has dicho, de que no pase esto de yo esto no me lo creo, sino que de verdad lo que refleja o los resultados del uso de estos datos o de la explotación de estos datos reflejen lo más fielmente posible la realidad. Y eso hay varias cosas. También has estado hablando de la gestión de la calidad, de que los datos se diseñan para una cosa y que puede que lo intentemos usar en cosas diferentes. Y ahí puede haber lío. Y luego lo de los 5 niveles de madurez, yo estaba ya dispuesto a desconectarme porque digo, bueno, 5 niveles. Cuando he visto que había tanta casilla, digo, esto cuando esté ya trabajado. Pero claro, el nivel básico dice que ya lo tenemos más o menos y lo has estado explicando. Que si nos quedamos en el nivel que tenemos, ojo, que puede haber multas. En sanidad todavía no ha caído ninguna, pero he llegado a contar 1.200 millones que le ha caído a una de las compañías y que en España somos los que más multas se ponen. O sea que lo mismo nos conviene invertir antes de que nos quiten ese dinero en una multa. Porque primero perderemos prestigio, como bien has dicho, que es uno de los riesgos que está. Y segundo, perderemos el dinero y no podemos usarlo en seguir protegiendo estos datos que nos pueden dar información y nos pueden dar también pues, formas de avanzar. Luego has dicho, bueno, has estado hablando de los niveles de madurez, hasta el tercero está bien, pero yo me quedaría pues, con lo último con la gestión de riesgos, que has dicho que, bueno, por lo menos parece que tenemos algo avanzado en lo de la gestión de la seguridad del paciente, que se gestionan de forma parecida. Yo la verdad que el esquema ese que he usado no es el que uso yo. Ya hablaremos de gestión de riesgos porque veo que podemos mejorar mucho. Y lo último, que son las frases que me quedaría, por supuesto, las conclusiones estaban después, es que has dicho que los de calidad no estamos preparados para gestionar la calidad del dato, pero que somos muy útiles para participar en esta gestión y que posiblemente tengamos una visión que haga que sea más enriquecedora esta gestión del dato. Y yo me quedaría con eso. Y ya pasar a las preguntas, porque hay gente que hay por lo menos algunas que quiero que te voy a formular. Jorge López Díaz dice que las unidades de calidad deben participar en la definición y seguimiento de la calidad del dato, pero ¿cree que la calidad del dato en sí debe ser competencia de un departamento específico y diferente al de la unidad de informática, aunque sean los que integren parte de la informática? Yo en eso coincido vamos a ver, mi visión está clara. Yo no creo que esto sea de nadie. Yo creo que esto es de mucha gente. No pongo ejemplos concretos porque yo trabajo con Ramón Iborra, es informático, que es la persona con la que estoy haciendo esto y estamos empezando a construir estas primeras piedras. Participa mucha más gente, pero estas piedras iniciales de definición pues están ahí. Realmente
independientemente de que estemos nosotros dos, a mí me falta mucha gente más. O sea, la delegada de protección de datos del sistema de Servicio Murciano de Salud tiene que estar ahí. Los informáticos que gestionan los sistemas tienen que estar ahí. Los de calidad tienen que estar ahí. Los responsables de las aplicaciones que generan esos datos primarios tienen que estar ahí. Los pacientes tienen que estar ahí, porque estamos usando esos datos, que es verdad que los estamos usando en una interacción. Realmente hemos hablado muchas veces de abandonar el paternalismo. Los datos son del paciente en tanto cuanto sea un dato propio del paciente, pero en el momento en que la interacción con el sanitario genera un dato derivado, el dato ya no es del paciente, porque sin profesional ese dato no se habría generado y sin sistema sanitario tampoco. Entonces ya pasa a ser de nuestro dato. El dato del paciente es la altura que tiene, pero en el momento en que yo le cojo y le hago una resonancia y genero con dinero público un dato, ese dato está generado de un paciente a través de una interacción con un sistema público que él no habría podido pagar probablemente. Entonces, hay muchos elementos éticos y de cooperación que es verdad que hay que gestionar. Atendiendo a la pregunta de Jorge, sin duda, sin lugar a dudas, y viendo un poco la que he visto de Nacho, que viene un poco después, creo que no son solo los roles que yo he puesto, hay mucha gente que tiene que participar en esto y cada uno de ellos aporta una parte. Lo importante es ver esas sinergias que tenemos entre nosotros y ser capaces de decir que todos podemos mantener conversaciones hasta un cierto punto inteligentes de determinadas cosas, pero no tenemos el conocimiento para ejecutarlas. Después de esta charla probablemente todos hayamos aprendido algunos conceptos que no sabíamos de calidad y de calidad del dato. Y probablemente podamos tener conversaciones más inteligentes que teníamos antes. Pero ser capaces de gestionar estas dimensiones no van a ser tan fáciles. Entonces, yo lo tengo claro, esto no es una cuestión de personas, en absoluto. Esto es una función de equipos, sin duda. Y cada uno de ellos liderando algunos de los procesos. Un proceso tecnológico no me pondría yo jamás a liderarlo. De la misma manera que un informático probablemente jamás se pondría a valorar la validez funcional de un dato. No es tan cómodo y es lo lógico. Entonces creo que las decisiones tienen que ser totalmente colegiadas. Muy bien, veo una contestado también en parte a otra de las preguntas que teníamos, así que la voy a formular tal como lo ha hecho Ignacio Martínez Soriano. Dice, creo que faltaría un rol más, el de científico de datos. Aglutina el perfil de informático junto con el estadístico o matemático. Y sería importante la especialización del científico del dato clínico. Este perfil aún la administración todavía no está creado y es necesario crearlo si queremos avanzar en la gestión del dato. Más que una pregunta, sería una afirmación sí. que ya he visto. En eso estoy de acuerdo con él. Sí. Realmente lo que nos pasa cuando tenemos esta zona frontera es que nosotros, cada uno de nosotros somos como burbujas, que tenemos un área de conocimiento circular y cuando pones varios círculos entre medias se te quedan unas zonas triangulares con los bordes redondeados que no son de nadie. Y si alguno de los circulitos se vuelve un poco más inquieto y empieza a llegar a un poquito, pues a lo mejor empieza a solaparse con el círculo al lado y se hace un clínico informático o un informático clínico, o un informático matemático o un clínico matemático. Pero realmente esa zona central sigue estando sin cubrir. Y es realmente lo que dice Nacho. En estas circunstancias, en estos momentos de cambio de paradigma, donde surgen un conjunto de nuevas ocupaciones, de nuevos roles y de nuevas capacitaciones científicas a las que volvemos a lo mismo, tenemos que ser todos generosos en el aspecto de que a esa zona que no es de nadie, probablemente se pueda ir desde cualquiera de los tres roles si te capacitas para ello. De manera que un clínico que aprenda mucha informática y mucha estadística o un informático que tenga el suficiente conocimiento funcional y aprenda mucha estadística, o un matemático que aprenda mucha informática y además tenga mucha relación con el mundo sanitario, pueden aportar perfectamente en ese espacio común y no necesariamente tenemos que tener un perfil único para acceder a esa zona que ahora mismo es de nadie. Pero sin duda es una zona de colaboración y de compartición de capacidades y de conocimiento. Muy bien, y otra cosa, porque vamos, ya hemos visto que llegamos tarde. Ya está la norma en vigor y todavía estamos empezando a conocerla.
como supongo que habrá hecho una planificación, como ¿cuánto tiempo estimas que sería necesario para estar preparado, por lo menos para llegar a ese nivel 3, que sería, digamos, el seguro en las organizaciones sanitarias? Porque seguro de planificación hay. Ahora mismo se está empezando, digamos, por la parte central, que es donde hay que empezar, pero para que eso llegue a nuestras organizaciones y podamos estar gestionando el dato de una forma más o menos adecuada, ¿años? Con honestidad, honestamente. Planificación como el que hace A una casa. 5 años. 5 Esto años. es como mínimo, como mínimo. A ver, tú piensas que en esto los esfuerzos, afortunadamente, insisto un poco a lo que veníamos al principio, afortunadamente hay un esfuerzo federado a nivel nacional. Y hay muchos grupos de trabajo y hay líneas de financiación que están facilitando y engrasando desde el punto de vista de capacitación técnica, de dotar de recursos, de compartir recursos que pueden ser el servidor terminológico del Sistema Nacional de Salud, que es uno de los 22 procesos, o sea, cubre una parte de uno de los 22 procesos, es un ejemplo magnífico de lo que habría sido que cada una de las comunidades autónomas se dotara de manera individual de esa herramienta y ahora que haya un servidor centralizado que nos va a mantener de manera centralizada la CIE, el CIE 9, el código de la SERAM, el LOINC entero, toda la clasificación de los ATC, todas las cosas, y si nosotros simplemente tengamos que hacer una llamada, descargarnos la última versión e implantarla en nuestro sistema, eso es un avance impresionante. Pero ese avance que ya está en ejecución, por ejemplo, en el caso del Servicio Murciano de Salud, está previsto que acabe el proyecto en 2024, finales de 2024, para la puesta a producción. Y no es lo único, hay cosas que ni siquiera están planificadas. La planificación está hecha a muy largo plazo y realmente no es tan necesario que tengamos esos 22 procesos totalmente implantados. Lo que sí es imprescindible es que empecemos a andar y que sobre todo tengamos el cambio mental de decir no podemos seguir haciendo las cosas como estábamos haciéndolas antes. No puedo seguir yendo al informático a que me den los datos y yo hablo con el gerente y el gerente habla con no sé quién. O te llega a un laboratorio farmacéutico y dice, mira, es que vamos a hacer un estudio súper chulo y tal, vosotros nos dais los datos gratis y luego os invitamos a no sé dónde y tal. Eso se ha acabado. Pero se ha acabado radical y rotundamente. Pero no porque lo diga yo, o porque lo diga el otro, o porque lo diga el de más allá. Es porque lo dice Europa. Hay un mecanismo para hacer las cosas. Ojo, que el mecanismo también implica que si alguien pasa el filtro del mecanismo que está establecido, nosotros como organizaciones sanitarias no nos podemos negar a ofrecer esos datos, porque nos han quitado la potestad de negarnos, que eso también es importante. Por eso es por lo que tenemos que gestionar esos espacios, ver de en qué manera les damos los datos, cómo los anonimizamos, cómo creamos espacios seguros para que puedan analizar los datos. No necesariamente tenemos que darle el dato, podemos crear entornos donde analicen los datos dentro de nuestras propias organizaciones. O sea, ese tipo de cosas, esa dotación tecnológica para que eso sea posible, es lo que tenemos que ir avanzando. Parte de eso, como dice mi amigo Ramón, puro hierro, o sea, ordenadores, servidores, cacharritos, cacharros de almacenamiento y tal. Parte de eso será software que nos permita hacer esos entornos virtuales, esas formas de controlar los accesos y demás. Y parte de eso serán procesos, procedimientos para solicitudes, aceptaciones, rechazos, escalados, decisiones a nivel de quién tenga que tomarlas, etcétera, etcétera. Bueno, y ya que has dicho que son años, 5, para... Mínimo. Bueno, 5, eso es lo que se dice siempre cuando se empieza una obra, ¿no? Esto está terminado en 3 semanas, sí. Bueno, 5 años. ¿Por dónde tendríamos que empezar? Porque hay muchas cosas importantes. Está la parte de digamos, la gestión del dato en sí, la seguridad, que a mí es lo que más miedo me da, la posibilidad de que haya flujo de datos que ahora mismo, según la regulación, no se podría hacer. La gestión de la calidad del dato, ¿por dónde habría que empezar? ¿O empezamos por todos sitios? A ver, yo creo que las organizaciones están mejor preparadas de lo que parece. Realmente de lo que habla la UNE es de un nivel de coordinación más que de la implantación desde cero de esos procesos. Sinceramente creo que muchos de estos procesos están en muchos casos
implantados dentro de las organizaciones como pequeñas islas desconectadas entre sí. Y tenemos un departamento de ciberseguridad casi con certeza en el 100% de las comunidades autónomas, casi con seguridad. Y tenemos casi con seguridad un departamento que me está diciendo de sistemas, que me dice que la arquitectura de datos de la organización y la base de datos se gestionan de tal manera. Lo que no tenemos es una estructura armonizada que nos permita decir que los datos fluyen entre estas determinadas cosas o que el esquema de datos que tiene la organización del Servicio Murciano de Salud es este. ¿Por qué? Pues porque este es el que es interoperable con el Sistema Nacional de Salud. Esas transformaciones que nos van a costar trabajo, y por eso es por lo que insisto mucho en el tema de que hay que buscarse muy bien los compañeros. Para este tipo de trabajo no nos vale esa gente que está todo el día con la agenda llena y que siempre tiene una cosa que hacer y quedamos la semana que viene. No, es que semana que viene es que tengo un viaje no sé dónde. Esto está para currar y hay que currar mucho. Entonces, 5 años son con gente currando. Con gente que está todo el día diciendo la semana que viene, la semana que viene, la semana que viene, esto pasa a 5 lustros. Esto es infinito. O sea, esto necesita trabajo y ese trabajo tiene que hacerse. Entonces, es un trabajo tedioso, un trabajo muy poco glamuroso. Es la mejor comparación, Ramón lo compara muy bien, y es exactamente igual que cuando tú vas a hacer un edificio de 450 plantas y te tiras con una obra allí con las vallas y tal, y no sé qué, y empiezas a hacer el hoyo. Y empiezas a hacer el hoyo y una planta y otra planta y otra planta y otra planta y otra planta, y haces 5 plantas de cimiento. Y cuando pasan 3 años, levantas las vallas y lo único que ves es una capa de cemento y no ves nada. Porque has hecho los cimientos. Y los cimientos son absolutamente fundamentales para subir las 10 plantas. Pero a pie de calle lo único que se ve es una losa de cemento. Y ya está. Pues esa losa de cemento hay que trabajarla. Y hay que vender que te has tirado 3 años echando cemento. Y ese cemento es lo que va a hacer que pasemos de ese caso de uso completamente artesanal que decíamos al principio, donde cada cosa, cada dato, cada historia hay que transformarlo, a una versión más industrial, donde hay una propuesta y en un plazo relativamente corto podemos tener un resultado. Y además un resultado implantado. Para que eso se llegue a ese nivel de industrialización y de proceso y de formato más lean, más eficaz, más ágil, para poder llegar a eso hay que cavar, llegar a la alcantarilla, llegar a donde están las cucarachas, sacar las cucarachas y todas esas cosas. Muy bien, pues no tenemos más preguntas por parte del público y hemos cumplido el tiempo establecido para este webinar. Así que nada más que, por supuesto, darte las gracias a ti, el primero, por haberte brindado y justo después de haber pasado por el proceso del Congreso, que sé que también ahí ha tocado trabajar y trabajar en serio. Y reiterar el agradecimiento a los que estén escuchándonos todavía a esta hora en este miércoles, jueves de calidad de SECA y, por supuesto, a la Sociedad Española de Calidad por dejarnos a los murcianos otra vez salir en antena y dar visibilidad. Así que nada más, muchas gracias a todos y espero que hayan pasado un rato por lo menos agradable y que esta información sea de utilidad para saber que tenemos que ponernos las pilas en este aspecto y que los de calidad vamos a tener que estar ahí. Muchas gracias a todos. Hasta luego.